Elías en la cueva, depresión, soledad y el susurro de Dios. ¿Alguna vez te has sentido tan cansado emocionalmente, tan solo, tan quebrado, que pensaste, ya no puedo más? ¿Has tenido momentos donde el silencio se vuelve ensordecedor, donde nadie parece entender lo que llevas por dentro, y la tristeza pesa más que cualquier carga física? Hay días en los que simplemente queremos desaparecer. No morir físicamente, pero sí escondernos de todo y de todos. Días en los que el alma grita en silencio, Señor, ¿dónde estás? ¿No ves lo que me pasa? ¿Por qué me dejaste solo en esto? Este no es un video más. Este es un mensaje que nace del corazón de Dios para los que se sienten vacíos, agotados, tristes, incluso para aquellos que creen que ya no tienen propósito. Hoy hablaremos de un hombre que vivió todo eso. Un hombre de Dios, fuerte, valiente, pero que un día cayó en una profunda desesperación. Su nombre es Elías. Y sí, también tuvo una cueva. Una etapa oscura, silenciosa, depresiva. Pero allí, en el lugar donde pensó que todo había terminado, Dios le habló. Porque el Señor no solo se revela en el fuego o en la tormenta. A veces, Él llega en un susurro. Y ese susurro puede cambiarlo todo. Quédate hasta el final. Porque tal vez hoy, en tu cueva emocional, Dios también quiera susurrarte algo que sane tu alma. Elías es uno de los profetas más poderosos y reconocidos del Antiguo Testamento. Era un hombre ungido por Dios, valiente, capaz de enfrentarse a reyes corruptos y profetas falsos. Un instrumento del cielo en la tierra. Pero detrás de ese manto profético, también había un ser humano, vulnerable, emocional, frágil. La historia que hoy nos detiene se encuentra en Primera de Reyes capítulo 19. Pero para comprender su profundidad, debemos retroceder brevemente. El Monte Carmelo. En Primera de Reyes capítulo 18, Elías desafía a 450 profetas de Baal. En un duelo espiritual sobre el Monte Carmelo, demuestra de forma contundente quién es el verdadero Dios. El fuego del cielo desciende, consume el sacrificio, y el pueblo clama, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Fue una victoria espiritual, un momento glorioso. Uno esperaría que tras esa hazaña, Elías se sintiera invencible, lleno de fe, con ánimo renovado. Pero lo que sigue, nos muestra lo opuesto. El colapso de un profeta. En Primera de Reyes capítulo 19 versos 1 y 2, Jezabel, la reina malvada, amenaza de muerte a Elías por lo que hizo a sus profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y aquí ocurre lo inesperado, Elías huye. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Primera de Reyes capítulo 19 verso 3. Este hombre que había enfrentado multitudes, que había orado y visto llover fuego, ahora corre, atemorizado. No por falta de fe en Dios, sino por el agotamiento físico, emocional y espiritual que lo invadía. Se fue al desierto, y allí, bajo un enebro, se derrumbó. Verso 4, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estas palabras nos estremecen. Elías, el gran profeta, quiere morir. Está deprimido. Se siente inútil. Su fuerza se agotó. Su pasión se apagó. Se siente solo. ¿Te suena familiar? El toque de Dios en medio del agotamiento. Pero Dios no lo abandona. No le reprocha. No lo sermonea. En su desesperación, Dios responde con ternura. Verso 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo, levántate, come. Dios no llegó con truenos, sino con pan. No le dio una lección, sino descanso. No le pidió más, le ofreció cuidado. Verso 6, entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. ¡Qué imagen tan poderosa! El profeta deprimido, atendido por el cielo.
qué amor tan misericordioso. El ángel regresa una segunda vez. Verso 7, levántate y come, porque largo camino te resta. Este detalle es clave. Aunque Elías siente que todo terminó, Dios sabe que aún queda camino. Y antes de darle una nueva tarea, lo fortalece. Lo alimenta. Lo cuida. Elías en la cueva, la cumbre del quebranto. Después de 40 días caminando, Elías llega al monte Horeb, donde se esconde en una cueva, versos 8 y 9. Es aquí donde sucede uno de los momentos más íntimos y profundos entre Dios y un hombre en toda la Biblia. Verso 9, y he aquí vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no ignora su dolor. Lo invita a expresarlo. A verbalizar su carga. Verso 10, he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías se siente solo, inútil, derrotado. ¿Y cómo responde Dios? El susurro de Dios. Dios invita a Elías a salir de la cueva. Pero no lo confronta con juicio. Le da una lección de presencia. Verso 11 y 12, y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Todo lo que parecía poderoso, ruidoso, sobrenatural, no contenía a Dios. Verso 12, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. En otras palabras, un susurro. Dios no necesitó gritarle. Lo sanó con su cercanía. Lo alcanzó en lo íntimo. Le mostró que su presencia no depende de lo espectacular, sino de lo profundo. Y ese susurro lo llevó a salir de la cueva. Restauración y propósito renovado. Después de este momento, Dios renueva el propósito de Elías. No lo deja estancado en su dolor. Verso 15, ve, vuélvete por tu camino. Dios le da tareas concretas, pero también algo más poderoso, le revela que no está solo. Verso 18, y yo haré que queden en Israel 7,000, que no se han doblado ante Baal. No estaba solo. Solo creía estarlo. Y con esa verdad, Elías es restaurado. No solo emocionalmente, sino espiritualmente. Dios lo saca de la cueva, no para empujarlo, sino para volver a caminar con propósito y visión. Elías en la cueva no es la historia de una caída, es la historia de una restauración. Es la historia de un Dios que no se escandaliza de nuestra tristeza. Es la historia de cómo el Creador del universo puede hablarnos en un susurro, justo cuando sentimos que todo está perdido. La historia de Elías es sorprendentemente humana. Y es que muchas veces imaginamos a los grandes siervos de Dios como invulnerables, fuertes, siempre llenos de fe. Pero la Biblia, con honestidad y ternura, nos muestra que hasta los más espirituales también se quiebran. La historia de Elías en la cueva nos habla de algo que muchas personas atraviesan en silencio, la depresión espiritual, la soledad emocional, y esa sensación de agotamiento total que muchas veces no se atreve a decir en voz alta. Y quizás tú, hoy, estés en una cueva también. No literal, pero sí emocional. Una cueva donde te escondes del mundo, donde ya no tienes fuerzas, donde todo parece oscuro. Quizás aún sirves a otros, quizás sigues orando, pero por dentro te sientes vacío. Y eso también le pasó a Elías. La depresión no es señal de falta de fe. Lo primero que necesitamos entender es esto: sentirse mal no es pecado. Tener tristeza, cansancio emocional, o incluso pensamientos oscuros, no te convierte en alguien débil o poco espiritual. Elías oró para morir. Moisés también lo hizo. David escribió salmos desde lo más profundo de su angustia. Jesús mismo lloró, sudó sangre, se sintió abandonado. ¿Sabes qué significa esto? Que Dios no se escandaliza con tus emociones. Él te ama tal como estás. No espera que le muestres solo tu parte fuerte, sino también tus quiebres.
porque donde tú te quiebras, Él comienza a sanar. Dios no te deja en tu cueva. A veces, cuando estamos en momentos de depresión o soledad, sentimos que Dios se ha ido. Que no escucha, que no responde, que está lejos. Pero la historia de Elías nos recuerda algo fundamental: Dios siempre está cerca, incluso cuando no lo sentimos. Dios no llegó a Elías en forma de reproche. No le dijo, ¿cómo te atreves a dudar? No lo rechazó. No lo apartó. Primera de Reyes 19 verso 9 le preguntó con ternura, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no pregunta por información, sino por restauración. Le está diciendo, háblame de tu dolor, yo puedo con eso. Y a ti hoy, te dice lo mismo. ¿Qué haces aquí, hija mía? ¿Qué te duele? ¿Dónde estás rota? Quiero escucharte. El cuidado de Dios empieza por lo básico. Uno de los detalles más bellos de este pasaje es que antes de dar instrucciones, Dios alimenta a Elías y lo deja descansar. ¿Cuántas veces, en medio del activismo religioso, se nos olvida cuidar el cuerpo, la mente, el alma? Y Dios, que nos diseñó, sabe que el descanso también es espiritual. A veces, el primer paso para sanar no es una oración larga, sino una buena comida, un sueño profundo, un abrazo. Porque antes de darte un propósito, Dios quiere restaurarte. Él te dice. Primera de Reyes 19 verso 7, levántate y come, porque largo camino te resta. Tal vez sientes que tu camino terminó, pero Dios aún ve futuro en ti. Y quiere fortalecerte para que llegues. No esperes que Dios siempre hable con ruido. Otra lección profunda: Dios no siempre habla en el fuego, en la tormenta, en el terremoto. Muchas veces, en nuestras crisis, esperamos que Dios haga algo impactante, milagroso, visible. Verso 12, pero en esta historia, Dios no estaba en lo impresionante, sino en un silbo apacible y delicado. ¿Y si el susurro de Dios está ocurriendo ahora mismo en tu vida? En ese mensaje que llegó en el momento justo. En esa palabra que te hizo llorar. En ese abrazo que te sostuvo. A veces el cielo no grita, susurra. Y si tu corazón está demasiado lleno de ruido, ansiedad, miedo, no podrás oírlo. Por eso Dios te lleva a una cueva, no para esconderte, sino para silenciar el mundo y hablarte al alma. No estás solo. No eres el único. Elías pensaba que era el único fiel, que todos lo habían abandonado. Pero Dios le muestra una realidad diferente. Verso 18, aún he reservado 7,000. No estás solo. Aunque no lo veas, hay otros que también luchan como tú. Y Dios los sostiene también. Uno de los mayores peligros de la depresión es el aislamiento. La mente empieza a mentir, nadie te entiende, eres un problema, no vales. Pero esas son mentiras. Y la verdad es esta. Eres amado. Eres vista. Eres escuchada. Dios sigue creyendo en ti. Después de la cueva, hay propósito. Dios no solo consuela a Elías. Le da dirección. Le da un nuevo propósito. Le recuerda que su llamado no ha terminado. Y eso también es para ti. Tu historia no terminó con esa herida. Dios tiene un después para ti. Puede que ahora no lo veas, pero cada lágrima sembrada será usada por Dios para consolar a otros. Tu testimonio se está escribiendo ahora, en medio de tu dolor. Y un día, tú también ayudarás a otros a salir de sus cuevas. Hoy hemos caminado junto a Elías en su momento más oscuro, y tal vez, sin darte cuenta, también has caminado junto a tu propia historia. Quizás este mensaje tocó heridas que llevabas tiempo ocultando. Tal vez te viste reflejada en esa cueva, sin fuerzas, con la fe temblando, sintiéndote sola o incomprendida. Pero quiero que grabes esto en lo más profundo de tu corazón: Dios no te ha abandonado. Él no se ha olvidado de ti. No te ignora. Al contrario, está más cerca de lo que imaginas. Y aunque no siempre lo escuches con truenos o milagros visibles, Él sigue hablándote. A veces,
Dios susurra porque está justo al lado. Y ese susurro no es pequeño, es personal. Es íntimo. Es poderoso. Hoy, quiero que te permitas creer otra vez. Que dejes de pensar que esta etapa es el final. No lo es. La cueva no es tu tumba. Es tu lugar de encuentro con Dios. Y lo que Él comenzó contigo, lo va a terminar. Él te dice hoy: levántate, come, descansa. Porque aún te queda camino. Yo estoy contigo. Y si lo permites, quiero guiarte en una oración. Tal vez sea la más honesta que has hecho en mucho tiempo. Acompáñame con esta oración. Señor, hoy reconozco que he estado en una cueva. He sentido el alma cansada, la mente nublada, el corazón roto. Me he escondido, he callado, he temido. He sentido que ya no podía más. Pero hoy, como a Elías, tú me alcanzas. No con reproches, sino con amor. No con juicio, sino con un susurro. Y ese susurro me dice que no estoy sola. Que no he sido olvidada. Que mi historia no ha terminado. Dios mío, sana mi corazón. Quita el peso del alma. Renueva mis fuerzas. Recuérdame quién soy para ti. Y si tengo que volver a empezar, que sea de tu mano. Gracias por no dejarme en la cueva. Gracias por buscarme incluso cuando yo no te buscaba. Hoy me levanto, hoy camino de nuevo. Porque sé que tú vas conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Mujer. Hombre. Joven. Alma valiente. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Lo mejor aún está por venir.